Bienvenidos al Centro Evangélico aquí en Hermosillo. Y este domingo 29 de marzo queremos compartir con usted un pequeño mensaje en el Evangelio. Ya debido al coronavirus y el COVID-19, todavía no nos podemos congregar como quisiéramos, pero la verdad es que el mensaje sigue siendo exactamente lo mismo. Y el título que yo he puesto sobre el mensaje el día de hoy es ¿Sano o enfermo? Y por lo tanto vamos a tomar una lectura, nomás, es breve, en Marcos 2 y su versículo 17. Marcos 2, 17, dice así: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Otra vez dice Cristo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces yo le quiero preguntar el día de hoy, ¿cómo se encuentra? Yo espero que se encuentre muy bien de salud. Pero otra vez, el título es ¿sano o enfermo? Y cuando usted piensa en su condición física, en su salud física de su cuerpo, como digo, espero que se encuentre bastante bien. Tal vez hay alguien que está escuchando la voz de su servidor que está pasando por algo de enfermedad, ojalá que no sea algo grave, pero en este mundo en que vivimos el día de hoy, la verdad es que todo lo que se ve en las noticias, mucho lo que se ve en las redes sociales, las conversaciones que uno tiene con sus amigos, con sus compañeros, tal vez con algún vecino que anda ahí barriendo la calle, lo que sea, tiene que ver con el coronavirus y tiene que ver con el COVID-19. No solamente es tema de conversaciones, también es realmente la fuente o el motivo de mucha preocupación aquí en México y más allá de nuestras fronteras también. Entonces, no podemos escaparnos de este tema el día de hoy. Y aunque es una enfermedad nueva, sabemos que la enfermedad en forma muy general no es algo nuevo, porque Cristo mismo aquí hace unos 2000 años hablaba de los sanos y también de los enfermos. Entonces hay que pensar otra vez cómo se encuentra usted. Y obviamente, aunque sí la salud de usted nos preocupa y quisiéramos pensar que usted está en buena salud, lo que es más importante realmente es la condición espiritual, la condición de su alma, cómo se encuentra usted delante de Dios y allí vamos a llegar en algunos momentos también. Como usted, si abre la pantalla de cualquier aparato, sea su teléfono, o sea el televisor, o sea la computadora, o ve el periódico, uno puede ver que hay noticias bastante conmovedoras y tristes en muchas partes del mundo. Uno está pensando en España o en Italia, uno puede pensar lo que está pasando más allá de nuestras fronteras en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York, que muestran la tremenda tristeza y la desesperación y hasta el caos, el desorden que existe debido a un simple virus. Cuando una persona empieza a mostrar algo de síntomas del COVID-19, que son cosas como la fiebre, la tos, falta de aire, dificultad para respirar, entre otros síntomas también, no tarda uno en reconocer la necesidad de acudir o de hablar por lo menos con algún médico. De hecho, dicen si es un síntoma leve, mejor que nomás uno hable en vez de que se vaya a ver algún médico para no contagiar a otros. Pero lo que debemos recordar en forma médica es que los síntomas aparecen entre 2 y 14 días después de haber sido expuesto al coronavirus. Y durante este tiempo el virus ahí está en el cuerpo de uno, actuando, trabajando, pero llega el momento cuando ya por fin la persona, la paciente se encuentre bien, enferma o tal vez con síntomas más leves. Pero nomás cambiando un poquito por un momento y piense conmigo en lo que escribió el salmista David en el Salmo 51 y su versículo 5. Él dice, he aquí en maldad he sido formado
y en pecado me concibió mi madre. Entonces el salmista describe el hecho que nacimos nosotros como seres humanos ya con el pecado, esta enfermedad, si quiere verlo así, del pecado adentro de nuestro cuerpo. Aunque cuando usted que es papá o mamá, cuando usted ve a esta criatura que acaba de nacer o tal vez tiene algunos días, usted dice, es increíble pensar, es imposible de hecho pensar que sea posible que haya pecado en esta criatura tan pequeña, tan bella. Decimos, tanta inocencia, tan bello que es mi niño. ¿Pecado? ¿Cómo es posible? Pero la Biblia sí nos enseña que adentro de cada ser humano, en su naturaleza humana, existe el pecado. Y usted nomás tiene que esperar un poco de tiempo. No voy a decir qué tanto tiempo, pero uno espera poquito tiempo con su bebé, con su criatura, y sabemos que la evidencia del pecado que existe, que mora adentro de esta criatura, de este niño, va a ser indubitable. Usted no va a poder confundirse preguntándose, a ver, ¿hay pecado o no hay pecado? Porque va a ser muy patente, muy evidente que sí hay pecado en este bebé tan hermoso. El niño empieza a manifestar su verdadero carácter, su carácter pecaminoso. Y sin querer ofender a nadie, la verdad es que este carácter es lo que heredó, es lo que recibió de sus padres, de usted y de su pareja. Entonces es lo mismo en mi caso. Mis hijos heredaron la naturaleza pecaminosa de sus papás. Tal vez va a ser un berrinche, ojalá que no. Tal vez va a ser una mentira, o como decimos a veces, una mentirita. Pero la verdad es que el pecado ahí está morando adentro y tarde o temprano se va a manifestar, se va a notar. Pero vuelva conmigo a lo que dice Cristo aquí en Marcos 2. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, cuando usted está gozando de plena salud, no tiene ninguna dolencia, no tiene ninguna queja, todo está funcionando bastante bien, usted no va a acudir al médico, aunque usted tal vez tenga algún seguro que no tiene usted que pagar nada. Si usted se siente muy bien, lo más seguro es que no va a pasar su tiempo en la sala de espera para entrar allí en el consultorio del médico y escucharlo decir, a ver, ¿qué es lo que tiene señora? ¿O qué es lo que tiene el niño? O señor, ¿qué es lo que le molesta el día de hoy? Y usted va a contestar, mire, la verdad, me siento muy bien, nomás vine para saludarlo. Eso no es lo que usualmente pasa en el consultorio de cualquier médico en cualquier país. Yo tengo muchos amigos que son médicos y son finas personas, pero yo no voy a sacar una cita con ellos nomás para hablar del clima cuando estoy en su consultorio. No, es que si uno va al consultorio es porque tiene alguna queja, tiene alguna dolencia, tiene algún dolor, tiene tal vez algo fracturado. Entonces usted espere. En mi caso, si me duele el hombro, o si me sube la presión, o si fractura una pierna, o si me da calentura, si me da tos seca, o algo así, usted no tiene que esperar mucho tiempo y usted va a ver que yo salgo de mi casa, me subo en mi carro y yo me voy a la clínica para platicar con algún médico, para buscar algo de consejo, de ayuda, de orientación, que me asesore, que me diga que no es grave o que sí es grave, pero cuando uno se siente enfermo es cuando acude allí con el médico. Gracias a Dios, la gran mayoría de los casos del COVID-19 son leves. Dicen que 85%, 90% de los casos son casos muy leves, donde los síntomas son o impercibidos o tal vez algo que no afecta el estilo de vivir. Entonces no progresan a afectar tu propia vida o su propia vida de usted, pero recuerden que es una enfermedad contagiosa. Y esta enfermedad contagiosa, aunque tal vez no le afecte tanto a usted, y usted puede decir no me pasa nada, puede ser que afecte a otra persona que usted quiere, que usted tenga allá en la casa. Y por eso nuestro gobierno, entre muchos gobiernos más, está diciendo quédate en casa. Anoche, en la conferencia de prensa, ayer estaban diciendo que eso tal vez va a durar un mes más, que nos estamos ya quedando en
casa. Ahora, Cristo aquí en Marcos 2:17 no estaba dando consejos médicos, la verdad. La gente sabía lo que él estaba diciendo es cierto. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Eso es un hecho bien conocido también en los días de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no estoy aquí para dar consejos médicos, no soy apto, no soy capacitado para darle ningún consejo médico el día de hoy. Pero entendemos algo de la gravedad de este asunto. Cristo también entendía la gravedad de otro asunto y de este asunto queremos hablar un poquito el día de hoy. Cristo quería hacer hincapié en el tema del pecado y él usa esta palabra aquí en Marcos 2:17, dice, sino a pecadores. Entonces, Cristo quería, y nosotros queremos que usted también piense en su necesidad espiritual, en su condición espiritual delante de Dios. Porque Cristo dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En otro evangelio va a decir al arrepentimiento. Este punto voy a dejar por mientras. Pero tal vez hay personas que hoy están negando que están enfermas físicamente. Lo más común es que alguien hoy resiste ir con el médico, aunque tal vez la esposa dice, a ver, tienes calentura. O la esposa dice, a ver, yo creo que deberías ir. Y el hombre dice, no, es que creo que sí lo libro. No tengo necesidad de acudir al médico. Pero en forma espiritual es mucho más común que la gente no quiere entender su gran necesidad, que no quiere ver su condición. Porque la verdad, la mera verdad, es que nosotros creemos que somos muy buenos para juzgar el pecado. Muy buenos. Pero somos buenos para juzgar el pecado en otra persona. Podemos señalar al vecino, podemos señalar a tal vez un pariente, a un compañero de trabajo, y podemos encontrar las fallas y los pecados y las iniquidades, la maldad en otra persona. Pero es muy difícil para nosotros voltear como si fuera el espejo y vernos en el espejo y juzgarnos a nosotros mismos. Queremos siempre vernos en la mejor luz posible. De eso Pablo hablaba también cuando escribió a los Romanos en el capítulo 2. Escucha lo que él escribe. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Él dice, a ver, tú que eres muy bueno para juzgar a los demás, piensas que haciendo lo mismo, tú te vas a escapar del juicio de Dios. Por yo sé que no nos gusta pensar en el juicio de Dios. Pero cuando vemos la palabra pecado en la Biblia, tenemos que entender que el pecado en sí necesita ser juzgado. Tenemos buenas noticias que vamos a compartir en un momento, pero Cristo entendió que nosotros creemos que somos buenos, que somos, la palabra que él usa aquí, justos. Y por lo tanto, aquí en esta sección, él está diciendo, mira, yo no vine tanto para hablar a los que se creen justos. Ahora no es que no los quería salvar. Pero vi este grupo aquí en los versículos anteriores, se llamaban los publicanos y pecadores, y otro grupo que eran los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas, este grupo, se creían muy buenos, muy justos. Eran los ejemplares allá en la sociedad, mientras los publicanos y pecadores eran la escoria de la sociedad. Y Cristo dice, a ver, ¿dónde se ubica usted? Y es una buena pregunta para usted el día de hoy. ¿Dónde se ubica? Hay justos y hay pecadores. O, mejor dicho todavía, hay los que se creen justos y hay los que reconocen que son pecadores. Y dice Cristo, mi propósito en venir no era tanto de tratar con los que no ven ninguna necesidad. El punto mío en venir aquí era para llamar a pecadores. ¿Llamar a qué? Bueno, vamos a ver que Él vino para llamarnos a Él, llamarnos a recibir el don, el regalo de la salvación. Entonces, por unos momentos yo no les quiero otra vez que usted se ponga a pensar en su condición. Otra vez le pregunto, ¿dónde se ubica? ¿En cuál grupo? ¿Pecadores o justos? Porque dice Cristo claramente que había venido a llamar a pecadores. Bueno, la verdad es que usted puede engañar a muchos, puede engañarse a sí mismo.
Pero Dios es omnisciente y Él conoce no solamente sus acciones, Él conoce sus pensamientos. Él sabe lo que está dentro de su corazón. Y siendo justo y santo, como es en su ser, en su esencia, Él tiene que ser justo en sus acciones, tiene que ser justo en su juicio y no dejará escapar a ningún pecado. Entonces, por eso es tan necesario que nos pongamos a pensar cómo es que Dios me ve. No tanto cómo es que el mundo me ve, cómo me veo, pero cómo es que Dios mismo me ve. Usted puede hoy, el 29 de marzo, enfrentar la verdad, que soy un pecador necesitado, debilitado, sin nada que ofrecerle a Dios, sin nada que pueda ayudar en salvarme a mí mismo. Usted puede seguir pensando que es bueno, que es sano, que es justo, que no hay ningún problema entre usted y Dios. Y así, si usted piensa así, no va a buscar la salvación que Cristo mismo ofrece. Cristo vino a llamar al pecador. ¿Llamar a quién? Bueno, llamarle a Él mismo es la idea. Llamarle para que uno acepte a Él como su Salvador. Cristo no está llamándole a una iglesia. No estamos buscando aquí seguidores propios. Queremos señalarle a Cristo, el que murió en la cruz de Calvario. Queremos que usted se fije en Él. Porque cuando pensamos en el mensaje del Evangelio que estamos predicando, tenemos que pensar en lo que Cristo estaba dispuesto a sufrir. Él vino a llamar, Él vino a buscar, Él vino a salvar. Pero ¿cuál fue el precio? ¿Qué es lo que le costó a Cristo podernos llamar y buscar y salvar? Bueno, Él tuvo que ir a la cruz de Calvario. Y ahí Él sufrió muchos dolores, aún antes de llegar a la cruz. Cuando esos soldados y los alguaciles le estaban golpeando, estaban escupiendo en su rostro, le hacían sufrir tanto en forma física. Y Cristo ya después le pusieron ahí la cruz sobre sus hombros y él salió fuera de la ciudad de Jerusalén cargando su propia cruz. Y cuando llegan allí al lugar llamado de la calavera, dice la Biblia, allí le crucificaron con dos malhechores, uno a su derecha, otro a su izquierda. Pero ya está Cristo en medio de ellos dos. Y Él está sufriendo. Ellos también están sufriendo, pero Cristo está sufriendo allá en aquella cruz tan vil. Y Él está sufriendo no por pecados propios, no por lo que Él había cometido, porque no había cometido ningún pecado, pero sufriendo por nuestros pecados en aquella cruz. Dios tomó la carga de nuestro pecado y la puso sobre Él. La justicia de Dios exige un pago. Y la única cosa que satisface a Dios es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Isaías 53, y su versículo 6, que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Después dice Cristo mismo, consumado es. Juan 19 y su versículo 30. Lo bueno hoy es que predicamos a un Cristo no solamente crucificado, sino también resucitado. Hoy está sentado a la diestra de Dios allá en la majestad de las alturas. ¿Por qué? Porque Dios está satisfecho con lo que Cristo hizo en aquella cruz tan vil. Repito, ¿usted dónde se ubica? En este versículo que hemos leído, dice Cristo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Dónde se encuentra? Si usted pudiera verse perdido como un pecador necesitado el día de hoy, Cristo le ofrece salvación, le llama al arrepentimiento, a poner su fe, su confianza en Él. Solamente hay salvación. Que Dios bendiga su palabra y que Dios le ayude a usted a entender su necesidad y a acudir a Cristo como su único Salvador.